ustedes bienvenidos a este curso taller que ENACAD ha preparado para ustedes. La estimulación temprana es un programa muy interesante y más aún porque tiene un rol protagónico dentro del proceso de la adquisición de las diferentes habilidades que un pequeño o una pequeña debe adquirir en su momento. Sabemos por ello que es importante que todo educadora pueda tener estos conocimientos a fin de aplicarlos dentro de su labor diaria. Bien, vamos a empezar definiendo el concepto de estimulación temprana. Se va a definir la estimulación temprana como el conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial. Vamos a entender entonces de que es un conjunto de actividades que están intencionadas en lograr ciertos objetivos en cada momento en los cuales se puede encontrar el infante. Además, también son una serie de técnicas específicas, y que tienen una serie de respaldo en investigaciones que se han realizado. Los programas de estimulación temprana se emplean básicamente en niños desde su nacimiento hasta los 6 años. En ellos se va a buscar que se desarrolle al máximo sus capacidades. Debemos entender que nosotros vamos a diferenciar 4 áreas específicas en las cuales se va a trabajar estas capacidades: el área cognitiva, el área física, el área emocional y el área social. De esta manera, con esta serie de actividades en las diferentes áreas planteadas, se van a evitar una serie de situaciones o estados no deseados en el desarrollo, y a la vez vamos a lograr que el padre de familia pueda ser más autónomo en el cuidado y desarrollo del infante como tal. Es importante entender que los niños desde que nacen reciben estímulos externos al interactuar con otras personas y con su entorno. Vamos a entender entonces que el pequeño, la pequeña, no es un agente pasivo, sino que es un agente activo que está asimilando todo lo que ocurre a su alrededor. Cuando estimulamos a los bebés, les estamos presentando diferentes oportunidades para explorar, adquirir destrezas y habilidades de una manera natural y entender lo que sucede a su alrededor. Es decir, los padres se convierten ahora en agentes facilitadores de oportunidades o situaciones donde el pequeño va a asimilar todo tipo de información que está a su alrededor, a fin de que todo ello se convierta en un conglomerado de conocimientos que le permita al pequeño adaptarse en lo sucesivo. Es importante entender que la estimulación temprana como programa no es un programa especializado o parte de un proceso terapéutico. Por el contrario, la estimulación temprana tiene como población objetivo a niños sanos, es decir, niños que no tienen ninguna patología asociada o niños que no tienen ningún tipo de deficiencia de tipo física, cognitiva y o sensorial. En otro momento veremos qué tipo de apoyo se le pudiese brindar a aquellos niños que pueden presentar algún tipo de las deficiencias o patologías que hemos señalado. Por ello, debemos entender nosotros que la estimulación temprana no es un proceso terapéutico. Aún así, es importante reconocer, como lo hemos mencionado al inicio, que sí son un conjunto de actividades sistematizadas, ordenadas y que tienen todo un respaldo científico, pero que sin embargo no están llevadas a poder equilibrar algunos aspectos de patología o de deficiencia, como ya muy bien lo hemos señalado. La estimulación temprana es un programa muy pero muy importante y tenemos que buscar que todos los padres de familia puedan entender que sus niños pueden salir muy beneficiados al participar de estos procesos que son interesantes y que ponen a punto al pequeño o a la pequeña cuando se someten a este tipo de experiencias muy pero muy reconfortantes.
En esta primera parte vamos nosotros a enfocarnos en muchos factores que son fundamentales para poder estimular adecuadamente. Y empecemos entendiendo que la estimulación temprana es una manera de potenciar el desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional, pero al mismo tiempo se debe de respetar el desarrollo individual y la predisposición del pequeño. Entendamos entonces que no se debe buscar que el pequeño se sienta obligado. Por el contrario, tiene que ser una experiencia grata al experimentar este tipo de experiencias. Al inicio las actividades se enfocan en reforzar el vínculo emocional, masajes y estímulos sensoriales, respetando el desarrollo natural del bebé y el instinto natural de sus padres. Es importante en este aspecto, en este momento, entender que el vínculo emocional entre el infante y la madre es crucial. Mientras la madre se vuelva lo suficientemente sensible a las necesidades emocionales, a las necesidades de aprendizaje de su bebé, podrá responder de una manera oportuna, podrá facilitarle situaciones ricas de experiencias, podrá permitirle que ese cerebrito que se está formando pueda ir por un camino apropiado. Por ello, si bien es cierto que tenemos que respetar los momentos del pequeño, es crucial que toda madre de familia pueda conocer qué es lo que el pequeño debe saber o debe lograr en una determinada etapa o en un determinado momento de su edad, y saber así sucesivamente. De esa manera podrá ayudar de una manera efectiva a su pequeño. Debemos considerar que luego de desarrollar ese vínculo emocional entre el bebé y la madre, se van a empezar a generar una serie de actividades que van a estar implicadas en el aspecto de la motricidad gruesa, la motricidad fina, la concentración y el lenguaje. Detengamos acá un momento y entendamos que el bebé justamente está en pleno proceso de adquirir todos los movimientos necesarios para poder interactuar con su entorno. Asimismo, le presta atención a todos los estímulos que son circundantes y por lo consiguiente el lenguaje, que es una de las habilidades fundamentales del ser humano, empieza a desarrollarse. Es muy importante cuidar y proteger la iniciativa, la independencia y la autoestima del niño durante todo su proceso de aprendizaje. Entendamos que el vínculo emocional le brinda al pequeño seguridad y eso va a recaer increíblemente sobre la conformación de su autoestima. También es importante de que sigamos estimulando la iniciativa del pequeño a buscar e interactuar con su alrededor, con los estímulos que vienen de su alrededor. Y por lo consiguiente, buscamos que se suscite ese proceso de dependencia a independencia. Al mismo tiempo, vale la pena tomar en cuenta factores importantes para lograr aprovechar los estímulos adecuados a los cuales nuestros hijos puedan estar expuestos. En este caso, es fundamental que todo padre de familia, toda madre de familia, tenga la capacidad de discriminar aquello que es provechoso para su hijo, para su hija. De una vez que usted ha detectado o el progenitor ha detectado los estímulos que son apropiados, se tiene que empoderar, tomarlos y aplicarlos en la relación que tiene con el infante. El primer factor que vamos a considerar dentro de todo proceso de estimulación temprana se refiere a la idea de considerar que cada niño es diferente. Todos los niños no son iguales. Cada uno tiene su propio ritmo de desarrollo. Su desarrollo individual depende de la maduración del sistema nervioso. Nos vamos a detener un momento para explicar ello. Debemos ser conocedores de que el sistema nervioso central está en pleno proceso de maduración, es decir, las neuronas están estableciendo una serie de sinapsis que van a depender de
la estimulación que reciba el pequeño, de la forma como el pequeño interactúe con su medio circundante. Este proceso físico de intercambio de información va a recaer sobre determinar una mayor complejidad de la arquitectura neuronal del cerebro, arquitectura que es el sustrato orgánico necesario para que se puedan producir todas las actividades cognitivas superiores. Es por ello que es importante entender de que este proceso es diferente en cada uno. ¿Alguna vez te has preguntado el motivo por el cual los seres humanos dependemos de los padres durante tanto tiempo en comparación con el resto de animales? La razón básica estriba en nuestro cerebro, cuya maduración requiere mucho más tiempo que el de la mayoría de las especies. Todos hemos visto imágenes de animales que a las pocas horas de nacer ya caminan al lado de sus madres sin aparente dificultad. En el ser humano ese proceso no ocurre de esa manera. El bebé al nacer es 100% dependiente de su progenitora, en el tema de la alimentación, en el tema del cuidado, en el tema del desplazamiento. Es por ello importante entender que todo eso se da porque, como muy bien hemos señalado, el sistema nervioso central, que tiene como su protagonista central al cerebro, está en pleno proceso de maduración. Desde luego la supervivencia de un cervatillo resultaría muy difícil si éste no fuera capaz de seguir a su madre, que continuamente se está desplazando en búsqueda de pastos frescos. Ni qué decir tiene si no pudiera correr a las pocas semanas ante la presencia de un depredador. El animal ya nace con una predisposición para poder sobrevivir. El ser humano como tal necesita de su progenitor para poder lograr los estándares necesarios para ser independiente. Recordemos que al nacer un bebé, este es completamente dependiente de su madre en el tema de la alimentación, salud, cuidado, limpieza. Y en ese proceso de plantearle diferentes actividades, el pequeño está conformando una serie de conocimientos necesarios para que con el tiempo se vuelva un agente independiente y soberano en la toma de sus decisiones. Un bebé, sin embargo, tarda algo más de un año en empezar a caminar, por lo que su supervivencia depende en extremo de la protección de los padres. El caminar no es una habilidad innata que posee el bebé, sino que es el resultado de un aprendizaje. Un recién nacido solo muestra un limitadísimo conjunto de capacidades si la comparamos con las que irá adquiriendo en el transcurso de los años, y la mayoría de habilidades que posee están relacionadas con su supervivencia. Succionar para poder alimentarse, llorar para atraer la atención de su madre o padre, o cerrar las manos para intentar aferrarse a aquello que les toca. Son los denominados reflejos, reflejos que les permiten en un primer momento poder tener todo lo necesario para poder sobrevivir y mantener ese contacto con el progenitor. Entendamos y explicamos un poquito más de este proceso. Sabemos muy bien que el cuerpo del bebé al nacer todavía está en pleno proceso de maduración. No solamente su sistema nervioso central, su sistema muscular, su sistema esquelético también está adquiriendo lo necesario, se está fortaleciendo y necesita justamente de todas esas experiencias motrices gruesas y motrices finas para lograr la tonicidad necesaria, para lograr la fuerza necesaria para en un momento determinado aprender a caminar y hacerlo de una manera intencionada y que luego vamos a pasar a que sea algo automático. Entonces, por lo consiguiente, si bien es cierto el pequeño en un primer momento muestra un limitado conjunto de capacidades que le permite relacionarse con su entorno para poder
sobrevivir con el tiempo y las circunstancias planteadas, va a aprender todo lo necesario para lo cual fue diseñado como tal. Esta total indefensión es consecuencia de un cerebro aún por formar, pero esta circunstancia que puede parecer en principio negativa conlleva en realidad una enorme ventaja. El bebé será capaz de adaptarse mucho mejor al entorno y a las circunstancias cambiantes que cualquier otro animal cuyo cerebro ya esté programado en el momento de nacer. Disponer de un cerebro moldeable es lo que ha permitido a la especie humana progresar y sobrevivir incluso ante las condiciones naturales más adversas. Es muy interesante, si profundizamos más sobre este punto, el ver que los padres de familia tienen un rol protagónico, y si estos padres de familia son instruidos, son capacitados, con conocimientos exactos que pueden llevar a que el cerebro de su hijo pueda recibir información rica, que puedan de estímulos de su entorno y estímulos que provengan de ello, tendríamos un cerebro con un matiz diferente a un cerebro que tal vez no ha sido estimulado. Por ello, en esta etapa de la primera infancia es fundamental entender que todo padre de familia, toda madre de familia tiene un rol protagónico y que el bebé aparentemente no es un agente pasivo, es un agente activo porque está interiorizando todos los estímulos que están a su alrededor. Ahí donde se acuña el dicho de que el bebé es como una esponjita que todo lo absorbe, y eso es cierto. Y más que lo absorbe él mismo, lo absorbe su cerebro. Proveerle por el consiguiente de una serie de experiencias ricas, diversas, que recaerá sobre la mejor estructuración, sobre una mayor complejidad en la red neuronal que presenta el pequeño.